excitación y la cuarta es de reposo. Ok. ¿En qué consiste la fase 0? ¿Alguien más? Cuando los Se canales despolariza para dejar entrar sangre. A ver, Héctor, Para ¿qué no dijiste? bombear. es Que, cuando, perdón. es cuando se abren los canales de sodio rápidos para intercambiar así, digamos, los iones y que pueda haber un potencial de acción. ¿Y qué se genera en esa fase? Se va a generar lo que es la despoliarización a partir de un, digamos, de un impulso eléctrico que va a dar un milivoltios, en puntaje de milivoltios de menos 85, para posteriormente, creo que sí era así, si no estoy equivocado. ¿Cuál es el potencial de acción en reposo del corazón? Es menos 90 milivoltios. Ok. No. Menos 85 a 80 milivoltios. A menos 80. De Yo menos tengo menos 85 80. a menos 80, correcto. ¿En qué consiste la fase 2? Es la de meseta, donde entran los canales de calcio por los canales lentos, ¿no? ¿Y por qué ocurre por qué se llama meseta? ¿Por qué ocurre esa fase? ¿Por qué se forma así, forma de meseta? Porque el potencial de acción se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque se abren los canales de potasio. De calcio. No, de calcio, ahorita lo dijo una de sus compañeras, se abren los canales de calcio. Si se abren los canales de calcio y está entrando calcio a la célula, ¿por qué se produce una fase de meseta? Entonces de fisio, no puedo creer si lo vimos en fisio. Bueno, la mayoría que le di clase, los demás no. Pero también lo Porque deben de haber visto en fisio. va a haber una mayor penalidad de los canales de calcio, pero se van a cerrar los canales de potasio, que es lo que va a provocar aquí la meseta. ¿Y cómo se encuentran las cargas entonces? ¿Cómo se encuentran las cargas al interior y al exterior? ¿Estables? El interior está en menos 70, ¿no? Milivoltios. No, ahorita no me importan valores. Positivas. Están estables, ¿no? Están iguales, ¿verdad? Están equitativas. Positivo y positivos. Positivo adentro y positivo afuera. O sea, hay una igualdad. No hay ni más positivo adentro ni más positivo afuera. O sea, están positivas las dos, por eso el umbral está más alto, pero hay una igualdad de cargas entre las dos. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando cuando ya la membrana entra en reposo? Ya en la última fase. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué existe la fase de reposo? Bueno, ahora vámonos a cómo se lleva a cabo la contractibilidad cardíaca. ¿Por qué se contrae un ventrículo?
que tiene que ver con estos procesos. Por el hecho de que está realizando una eyección durante la sístole. No, estoy preguntando por qué se contrae, cómo se contrae un ventrículo, cómo una fibra muscular se contrae. A través de un impulso nervioso. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? A través de los haces musculares. ¿Cómo se lleva a cabo la contracción de un músculo? ¿Quién participa en la contracción de un músculo? La actina y la miocina ¿Y cómo se activa la actina y la miocina? se deslizan. ¿Quién activa la actina y la miocina? No, pues es que se los tengo que preguntar así directo. ¿Qué ion, qué electrolito lleva a cabo la contracción del corazón? No es el potasio, el calcio. Ya me falta decir, no es el sodio, no es el potasio, no es el cloro, no es el fósforo, no es el magnesio. ¿Cuál es? Pues ya, el que falta que no mencioné, pues el calcio. Bueno. Vamos a ver, vamos a empezar la clase de corazón. Bueno, de anatomía ustedes ya saben toda la anatomía del corazón. Ya no hay necesidad de profundizar tanto, pero bueno, vamos a mencionar lo importante. Primero que nada, sabemos que el corazón es un órgano muscular, o sea, es un músculo. ¿Qué tipo de músculo es el corazoncito? Esquelético. Estriado, al igual que el esquelético. Pues el corazón es se los presento. Si no lo conocían, díganle hola. Es un órgano muscular, su músculo es de tipo estriado, es contráctil, se encuentra situado en la cavidad torácica, o sea, en el mediastino, entre los dos pulmones, arriba del diafragma, enfrente del esófago y de la tráquea, y sirve pues nada más para bombear sangre. No más. Al corazón le estudiamos 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Tiene la forma de una pirámide triangular. Ahí imaginariamente, pero tiene la forma de una pirámide triangular. Tiene 3 caras, la cara anterior, la cara inferior o diafragmática y la cara posterior. Lo importante de anatomía fisiológica del corazón es prácticamente su configuración interna, no tanto su configuración externa. Pero el corazón, ya saben ustedes que se divide en 4 cámaras o en 4 cavidades. Arriba 2 aurículas, abajo 2 ventrículos, que no se comunican entre sí las aurículas ni los ventrículos, pero sí se comunican entre sí las aurículas con los ventrículos del lado correspondiente. O sea, la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo a través de unas estructuras que son unos orificios que tienen unas hojitas de tejido fibroso que se abren y se cierran para que pase la sangre, y esto se llaman válvulas. En la cara posterior, ahorita seguimos hablando de la configuración interna. La cara posterior es importante verla porque es donde nosotros podemos estudiar a las aurículas. La cara anterior, las aurículas no se ven, excepto la aurícula derecha, por supuesto, pero lo que es la aurícula izquierda, pues casi no se ve, no la podemos estudiar porque lo que más
llama la atención pues es en los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Pero en la cave posterior sí podemos ver a las aurículas en todo su esplendor, más a la aurícula izquierda. Y del corazón también es importante conocer todas estas estructuras que salen de él, o más bien que entran de él. Todas estas estructuras pues son vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los dos que llegan a la aurícula derecha? Las pulmonares. La cava. Las venas Vena cava superior e inferior. Las venas cava, la vena cava inferior y la vena cava superior, no las pulmonares. Esos son los vasos sanguíneos que llegan a la aurícula derecha. Luego la sangre pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa a otro vaso sanguíneo. ¿Cuál es? Arteria pulmonar. A la La arteria arteria pulmonar, pulmonar. que se divide en derecha e izquierda. O sea, el que sale del ventrículo derecho es el tronco de la arteria pulmonar, que se bifurca en arteria pulmonar izquierda y en arteria pulmonar derecha. Se lleva a cabo todo el intercambio en el pulmón y regresa la sangre al corazón a la aurícula izquierda a través de ¿qué? Venas. De las venas pulmonares. De las venas pulmonares, que son 4. 2 para el lado izquierdo y 2 para el pulmón derecho. Aquí es el único sitio en donde se invierte el tipo de sangre que llevan una arteria y las venas. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y las venas pulmonares pues están regresando sangre oxigenada, como en el resto del cuerpo, que pues las venas son pura sangre desoxigenada y las arterias son pura sangre oxigenada. Aquí solamente en el circuito pulmonar están invertidas estas condiciones. Y también en la circulación fetal también están invertidas. Y bueno, una vez que llega la sangre a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de aquí sale al resto del cuerpo a través de La aorta. de la arteria aorta. Y la arteria aorta pues sale del ventrículo izquierdo, sube y da una especie de vuelta, y gracias a esa vuelta la aorta tiene 3 porciones. La primera es la aorta ascendente, que es la que sale, y luego existe este arco. ¿Cómo se llama este arco? El callado aórtico. Aórtico. El callado de la aorta o el callado aórtico. Y luego justo pasa detrás de la aurícula izquierda y al bajar ya se llama aorta descendente y es la que va hacia cavidad abdominal y llega a un punto en donde se bifurcan las ilíacas y ya va ahí con la aorta. En el callado de la aorta da 3 ramas. ¿Cuáles son estas 3 ramas? Arteria subclavia derecha, la carótida y la arteria subclavia izquierda. El tronco Brachiocefálico. La primera es el tronco brachiocefálico, de la cual tiene una rama que es la subclavia izquierda y la carótida común izquierda, perdón, subclavia derecha y la carótida común derecha. Y luego la segunda rama del callado de la aorta es Arteria primitiva izquierda. la arteria carótida izquierda o primitiva izquierda y el tercero, Subclavia izquierda. la subclavia izquierda. ¿Ok? La subclavia derecha no es rama del callado de la aorta, es rama del tronco brachiocefálico. No se confunde. Bueno, eso es de lo importante, parte de la circulación, que ya ustedes ya saben, con anatomía, nada más es regresar o recapitular un poquito. Las ramas del callado de la aorta no son las primeras ramas de la arteria aorta. ¿Cuáles son las primeras ramas que emergen de la arteria aorta? Las coronarias. Las coronarias. Entonces las coronarias emergen justo por encima de la válvula de la aorta o de la válvula aórtica. Existen esos 2 orificios donde se origina la coronaria izquierda y la coronaria derecha y tienen un sitio en común que se llama el seno coronario. Y el seno coronario está en el surco aurículo ventricular izquierdo. Ahí merito está el seno coronario. Y es de donde nacen
pues, donde confluyen, por así decirlo, las coronarias y así ya se pueden distribuir al resto del corazón. Esas coronarias pues se encargan de irrigar a nuestro corazoncito para que nuestro corazoncito esté así de rojo y bonito y brilloso como se ve. Ya si estamos gordos y no hacemos ejercicio, pues tenemos el corazón amarillo lleno de grasa. Ya no es culpa de nuestra circulación, de nuestras coronarias, ya es culpa de uno. Entonces el corazón solito se autoirriga a través de esas coronarias para que el músculo siga teniendo nutrientes y para que el músculo de él propio siga con suministro de sangre y pueda seguir latiendo. Aquí en estas imágenes podemos ver las relaciones que tiene, quiénes son sus compañeritos, sus compis de al lado. Pues son los dos pulmones, principalmente el pulmón izquierdo, son íntimos amigos, están muy cerquita. Cuando se hace un corte o se quita el corazón en una autopsia, por ejemplo, pues en el pulmón se ve esta impresión donde el pulmón al momento de estar respirando, pues se modifica o se adapta para no aplastar el corazón y por eso tiene esta silueta que se observa en ese pulmón, cosa que no tiene el pulmón derecho. Y esta imagen está padre porque aquí vemos que si quitamos el corazón, ¿qué es lo que tiene por los lados? Directamente el pulmón izquierdo, aquí está quitado el pulmón derecho, pero pues también se relaciona. Y aquí atrás se relaciona con este tubo rosa que va bajando. ¿Qué es este tubo rosa que va bajando? El esófago. ¿Sí? Y este de acá, que tiene puros anillos, pues es la tráquea. Entonces acá tenemos otra imagen en donde se puede visualizar cómo se relaciona con el esófago, que es este que pintaron de azul, y qué estructura del corazón es la que principalmente se relaciona con el esófago. Es la aurícula izquierda, es la que tiene relación íntima con el esófago. Es por eso que cuando un paciente presenta algún grado de insuficiencia cardíaca o presenta alguna valvulopatía que nosotros vamos a ver la próxima semana, que llega a causar crecimiento auricular izquierdo, ese paciente se puede manifestar, o más bien se manifiesta con una disfagia. Por eso, el crecimiento auricular izquierdo se puede deber a disfagia, se puede manifestar con una disfagia. Aquí pasa otro nervio, o bueno, pasa otra estructura que es un nervio. ¿Cuál nervio pasa por aquí? El vago. El vago que anda vagando. Es correcto, el vago. ¿Y el vago a quién inerva? Pues a todo, ¿verdad? Pero el nervio, esto es importante porque hay pacientes que un crecimiento auricular comprime esa inervación y afecta a un nervio que si bien no pasa aquí directamente, sí tiene cercanía y tiene relación con el nervio, que es el laringio recurrente. Por eso los pacientes con crecimiento auricular también se manifiestan con disfonía. Dos síntomas que pueden ser cualquier cosa, que te pueden orientar a cosas más distintas, puede ser causado por manifestaciones cardíacas o por problemas cardíacos. Un paciente con disfagia y un paciente con disfonía es uno de los síntomas que tenemos que buscar que no haya un crecimiento auricular. Y si hay un crecimiento auricular izquierdo, pues no podemos dejarlo así, decir, bueno, pues es que tiene crecida su aurícula, por eso se ahoga y por eso está hablando como José José. No, tenemos que buscar por qué le creció esa aurícula a ese paciente. Y le vamos a diagnosticar una valvulopatía, que vamos a ver más a fondo la próxima semana. Bueno, esa es la importancia de saber las relaciones que tiene el heart. Configuración interna del corazón, ya les dije, es lo más importante, porque
es a través de ella donde pues tenemos que ver la circulación y lo que tiene función, o sea, la anatomía funciona. 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Las aurículas entre sí no se hablan, no se conectan. Los ventrículos entre sí tampoco se conectan, no se comunican. Y si se comunican es algo patológico. Las aurículas solo se comunican en la vida fetal a través del conducto arterioso, que si persiste es una patología congénita y el bebito puede morirse. Los ventrículos no se comunican y si se comunican también es algo patológico. Las aurículas sí se comunican con los ventrículos para pasar la sangre a través de estas estructuras que son las válvulas, que están formadas por hojas de tejido fibroso y por un anillo fibroso que ya conforman toda la estructura valvular. Las hojas que forman a las válvulas se llaman ¿cómo? Cuerdas tendinosas. No, esas no Valvas. son las valvas. Y las valvas tienen estas proyecciones también fibrosas, muy duras, que se llaman cuerdas tendinosas, que son el medio de fijación de las válvulas, o bueno, de las valvas, a unos músculos especializados que se encuentran en el propio corazón, que se llaman Músculos Músculos papilares. Papilares. músculos Papilares. papilares. Se fijan a ellos y son el medio de sostén de las valvas para que también permita que la valva se pueda abrir y se pueda cerrar. Si ustedes tuvieron la oportunidad, que yo creo que sí, y espero que sí, porque ustedes sí tuvieron clases de anatomía presenciales, hayan visto un corazón, sí tuvieron, ¿cómo que no? Claro que tuvieron anatomía presencial, al menos la 1 sí. Sí, pero no nos enseñaron ningún corazón ni nada. Suturamos poquitos. Oh, qué triste. Vayan a una carnicería, agarren un corazón de cerdo y abran. Y ya ustedes solitos pueden tener su práctica. Si ustedes tienen oportunidad de ver un corazón, ya les dije cómo. Y checan las cuerdas tendinosas, realmente son una cuerda de guitarra parecidas. Están muy duras, no son fáciles de romper, te rompen primero el dedo, la piel del dedo, antes de que tú la puedas zafar. Si tú la cortas con un bisturí o con una tijera, son duras, son una estructura demasiado dura y pues sirven de mucho sostén. ¿Por qué está tan dura? ¿Por qué tiene que estar así? Porque las válvulas no dejan de trabajar hasta que te mueres. Si dejan de trabajar, va a fallar tu corazón y te vas a morir. Entonces, por eso necesitan esa fijación que sea firme, que sea dura, para que no se prolapsen, para que no se caigan, como en el caso de una valvulopatía, que es el prolapso de la válvula mitral, se cae esa válvula y no permite su función adecuada y el corazón te va a fallar. Por eso son unas estructuras muy importantes y que pues no son fáciles de desgarrar. O sea, nuestro corazón está formado perfectamente. Los ventrículos están en contacto solo con una pared. No están separados, son parte del mismo músculo que están divididos por una pared que se llama tabique interventricular por dentro y por fuera se llaman septum interventricular. Las aurículas sí están separadas, sí son cámaras totalmente separadas y el espacio que hay entre ambas se llama surco interauricular. Y el espacio que hay entre una aurícula y un ventrículo se llama surco aurículo-ventricular. No son tabiques, porque las aurículas, repito, son cavidades separadas, no están en la misma masa muscular, son otras dos aparte y no están comunicadas con la misma pared. Los ventrículos sí es exactamente el mismo músculo, sí es la misma pared y solo están compartiéndola y separadas por el tabique. El ventrículo izquierdo es más grueso, tiene un grosor mayor que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es donde hace la fuerza para inyectar la sangre vaya, pues ahora sí, a todo el cuerpo. Vaya, que salga de la aorta a todo el cuerpo. Bueno, sí, es
la estructura más gruesa porque es la que necesita ejercer mayor presión. Porque es la que está recibiendo toda la sangre oxigenada, ¿verdad? La sangre oxigenada tiene mayor presión que la que no tiene oxígeno. Y 2, porque ese ventrículo es el que se tiene que encargar de que esa sangre pase a todo el cuerpo. Y si no lo eyecta de la misma forma, el cuerpo va de la forma adecuada, el cuerpo lo va a traducir a que no está funcionando, a que hay una disminución del gasto cardíaco y va a empezar a activar ciertos procesos para que lo pueda compensar. Entonces el corazón necesita tener ese grosor mayor en su ventrículo izquierdo para que tenga esa capacidad de expulsar la sangre con mayor fuerza. En cambio, el ventrículo derecho no necesita tanta fuerza porque la sangre desoxigenada no genera tanta presión y más aparte, pues no necesita tanta presión para mandar la sangre a los pulmones que tiene ahí a un lado. Por eso es más gruesa la pared del ventrículo izquierdo. Las válvulas, esas valvas conforman, pues ya les dije, a las válvulas y tienen 3 y 2. La válvula mitral, que es la válvula que comunica la aurícula, está mal decir que una válvula separa, ¿eh? Nunca vayan a decir, la válvula mitral es la que separa la aurícula del ventrículo izquierdo. No, es lo contrario. La válvula mitral es la que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo derecho, perdón, con el ventrículo izquierdo. Esta válvula mitral está formada solamente por 2 hojas, por 2 valvas. El resto de las válvulas, tanto la tricúspide, que es la válvula que comunica a la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y las válvulas sigmoideas, que son las válvulas de las arterias, tanto aorta como pulmonar, son válvulas formadas por 3 valvas. La válvula tricúspide, por eso se llama así, tricúspide, que tiene 3 valvas. Aquí podemos ver la cerrada, digamos aquí este surquito que hacen cuando se unen las 2 valvas, y aquí en la válvula tricúspide, como vemos, las 3 hojas o las 3 valvas que forman una especie de Y. Y tenemos las válvulas sigmoideas, que son las de las arterias, que simplemente reciben el nombre de cada arteria, la válvula pulmonar, la válvula aórtica. Es importante conocer su estructura, que están rodeadas de un anillo fibroso, de conocer que existen las valvas, de conocer esas cuerdas tendinosas y a dónde se fijan para poder nosotros detectar alguna valvulopatía. Es sabido que las válvulas solamente abren y cierran en una sola dirección. Esto se hace para que la sangre solamente circule en una sola dirección, de la aurícula a un ventrículo y no regrese. Se abren para pasarla al ventrículo y se cierran una vez que el ventrículo va a hacer presión y va a sacarlas hacia las de las arterias y en ese momento se abren las otras. Si cualquiera de estas 2 principales, mitral o tricúspide, se llega a quedar abierta, entonces va a existir un reflujo hacia la cavidad anterior, o sea, va a existir un reflujo del ventrículo hacia la aurícula y a eso se le llama insuficiencia valvular, cuando la válvula no cierra completamente. Y si hay algo que genere que la válvula no se abra completamente, también va a generar problemas en la circulación de la aurícula al ventrículo, no va a pasar el total de sangre ni a la misma presión y a eso se le llama estenosis valvular. Para eso es importante conocer cómo están formadas estas válvulas. Insuficiencia valvular y estenosis valvular son valvulopatías. Esas son las mentadas valvulopatías. Vuélvanse a conectar por fitas. Doctor, Ajá.
Le quería comentar que hace rato que pasó lista, cuando estaba justo llegando a mi nombre, pues me sacó la aplicación de Zoom y pues ya no pude decir presente. Eso no es problema mío. Ah, no te creas, sí te puse asistencia. No te preocupes. Gracias. No te escuché, pero escuché que prendiste tu micro. Ok, Pero no te gracias. escuché nunca. Simplemente vi que prendiste y pues, aquí está. Y no te apures. Bueno, ¿qué me quedé? Ok, bueno, pues eso es nada más de anatomía, lo importante. Ah, esto también. El corazón está formado por 3 capas, el músculo que se llama miocardio, luego una capa que es el endocardio y luego por último otra capita serosa que es el pericardio, que es una estructura que le ayuda al corazón para protegerse de los roces de los vecinos. Nada más eso, sirve para protección. Es una capita fibrosa, no, serosa, que se encuentra alrededor del corazón. No hay nada entre el corazón y el pericardio, pero sí hay ciertas patologías, sobre todo las infecciosas, que generan que haya un transudado a esa zona y es lo que se conoce como pericarditis o taponamiento pericárdico cuando hay, por ejemplo, una lesión al corazón, sale sangre y hace que entre esa capa serosa y el corazón propiamente dicho exista una especie de sangrado o una especie de acumulación de agua, así parecido a la pleura con el pulmón, y eso ocasione problemas para que el corazón se contraiga. Esa es la importancia de saber que existe esa capita serosa. Bueno, algo de la fisiología importante antes de saber cómo se contrae el corazón. Tenemos que conocer las circulaciones que interfieren con el corazón o bien las circulaciones que el corazón lleva a cabo. Aquí tenemos las mentadas circulación menor y circulación mayor. Vamos a empezar con la circulación menor, que es simplemente la circulación pulmonar. La sangre desoxigenada que proviene de todo el cuerpo llegan a la aurícula derecha a través de las venas cava, que tenemos 2, una superior, que recoge la sangre proveniente de cabeza y extremidad superior, y pues también del tórax. Llega a la aurícula derecha junto con la sangre proveniente de abdomen y de miembros inferiores y a través de la vena cava inferior. Se llena la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide, deja pasar la sangre al ventrículo derecho, empieza a llenarse el ventrículo derecho, se cierra la válvula mitral, tricúspide, y el ventrículo se contrae. Al momento de contraerse, esa sangre ejerce presión y se abre la válvula pulmonar para dejar pasar la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar y de sus 2 ramas. Llega a los pulmones, empieza el intercambio gaseoso, se oxigena la sangre, se elimina el dióxido de carbono, esa sangre que ya se oxigenó regresa al corazón hacia la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares y termina la circulación menor y comienza la circulación mayor, que es cuando la aurícula izquierda se abre la válvula mitral, empieza el llenado del ventrículo izquierdo, se llena el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral, se contrae el ventrículo izquierdo, deja pasar la sangre hacia la aorta a través de la válvula aórtica y de ahí a todo el resto de la circulación o a todo el resto del cuerpo. Después ya regresa y ahí termina la circulación mayor. Y es un circulito, es un proceso continuo de todos los días, a todo minuto, a todas horas. Estas son las 2 circulaciones, ¿verdad? Ahora viene lo mero bueno.
Eso era lo sencillito. Anatomía es fácil. ¿Quién no sabe anatomía? Ahora viene cómo se lleva a cabo que ese corazón esté latiendo a cada rato. Que ese corazón tenga entre 70 y 100 latidos por minuto de forma normal, porque ese corazón de repente cuando hacemos ejercicio o simplemente subimos escaleras, ¿por qué se agita? ¿Por qué late más? Vamos a empezar a hablar de la fisiología cardíaca, que ya les estuve preguntando un poquitín de esto. Lo primero que tenemos que conocer de la fisiología cardíaca es cómo el corazón es inervado o cómo es que el corazón puede latir. Y el corazón puede latir simple y sencillamente porque tiene un sistema de conducción eléctrica propio. Es autónomo. Él no necesita que nadie lo mande. Él solito late. Sin embargo, esta activación autónoma pues también necesita un poquito de alguna estimulación nerviosa del simpático, por ejemplo. Nuestro sistema de conducción del corazón inicia, no es que pase. Ahorita que me lo explicaron dijeron, pasa por el nódulo sinusal. No, inicia el impulso nervioso, el impulso eléctrico, inicia en el nódulo sinusal, que es este puntito azul que ya tapé con el puntito rojo. Ahí está el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se encuentra justo en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, en la pared de la aurícula derecha. Ahí se genera el impulso nervioso y este viaja a través de la pared auricular derecha hacia otra estructura que también es un nódulo o nodo, que se llama nodo aurículo ventricular. ¿Dónde se encuentra el nódulo aurículo ventricular? Justo aquí donde está este puntito amarillo. Sitio anatómico es en donde se comunican o no se comunican, donde está en contacto tanto el punto intermedio entre las aurículas izquierda y derecha junto con el punto de unión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, o sea, en donde inicia el tabique interventricular, ahí es. Ahí se encuentra esta segunda estructura importante que recibe el impulso nervioso del nódulo sinusal. ¿Cómo lo recibe o a través de qué? Lo recibe a través de 3 haces nerviosos, que son los haces internodales. Se llaman internodales porque están o porque comunican al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. Por eso se llaman nódulos, haces internodales, como Christian Nodal. Son 3 haces internodales que comunican al sinusal con el auriculoventricular y del primer haz internodal, reciben un nombre, pero realmente no me acuerdo, sinceramente. Del primer haz internodal sale un haz accesorio que va e inerva a la pared auricular izquierda. ¿Para qué creen ustedes? Para la aurícula izquierda. Pues para que se pueda contraer la aurícula izquierda. Porque esta inervación, este impulso nervioso que va viajando, no nada más viaja por bonito y porque quiere llegar hasta el ventrículo y todo, no. En su paso de un nódulo a otro a través de estos haces internodales, está llevando a cabo la despolarización de esas aurículas y que esas aurículas se puedan contraer. Porque las aurículas también se contraen para pasar la sangre a los ventrículos. Una vez que ese impulso llegó al nódulo auriculoventricular, pasa a otra estructura
que se conoce como haz de His, que esa estructura es la que introduce a ese impulso nervioso hacia el tabique interventricular y lo envía en dos fascículos. Un fascículo izquierdo que viaja por dentro del tabique interventricular, pero hacia el lado o en el lado del ventrículo izquierdo, y un fascículo derecho que viaja en la misma dirección, paralelo a él, pero en el lado del ventrículo derecho. Estos fascículos llegan hasta el vértice del corazón y generan una especie de red de fibras que se suben o se emanan hacia arriba y llenan o inervan, mejor dicho, a toda la pared ventricular, a ambas paredes ventriculares. Esta red de fibras son las denominadas fibras de Purkinje o red de Purkinje. Y aquí termina el sistema de conducción eléctrica del corazón. Todo esto es impulso nervioso, impulso eléctrico que viaja de esta manera. Generan la contracción auricular. Luego se genera una especie de pausa en este impulso nervioso al llegar al nódulo auriculoventricular. Y después se genera la despolarización de los ventrículos a través de todo este proceso, de este paso, de este impulso hacia las de His, y de ahí hacia los fascículos y luego a la red de Purkinje, para que sus ventrículos se puedan contraer. Una vez que ya ese impulso ya está desapareciendo, pues se lleva a cabo la repolarización y ya entran otra vez los ventrículos en una relajación para esperar el siguiente impulso nervioso que ya se generó acá arriba otra vez y va a volver a llegar hasta acá. Ese es el sistema de conducción eléctrica y de esa manera el corazón sigue su ritmicidad y sigue latiendo 70 veces por minuto, 80 veces, etc. De manera normal. Ahí está todo juntito, todo bonito. Ahora, la pregunta es, no me importa ahorita, o más bien no es tan difícil entender cómo se lleva a cabo la despolarización de las aurículas porque no intervienen muchos componentes. Simplemente es este impulso nervioso, esta actividad eléctrica y hace que se contraiga, se despolaricen sus células y punto. Lo que sí es muy importante es saber cómo el músculo ventricular se contrae. Y aquí entra lo que les pregunté sobre los potenciales de acción de una fibra de Purkinje. ¿Por qué me importa saber los potenciales de acción de una fibra de Purkinje? Porque son directamente las responsables de la contracción ventricular. Y son 5 fases, como dijeron sus compañeros. Empezando desde la fase 0. Supongo que les recuerda esta imagen. Sí, deben de tener un flashback. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Si yo les llego a preguntar cuántas fases son y ustedes me dicen 4, está mal, son 5, solo que empieza nombrándose desde la fase 0. ¿Ok? El potencial de acción de una fibra de Purkinje, o más bien el potencial de en un estado de reposo de una célula o de una miofibrilla del músculo cardíaco es de menos 80 o de menos 85 milivoltios. Es un rango que, bueno, los autores a veces varían, etc. Estas cargas es negativa, tiene un valor negativo, menos 80, menos 85, etc. Cuando llega un impulso hacia una fibra de Purkinje, este impulso, la fibra de Purkinje lo envía a la célula del miocito y genera una despolarización de la membrana celular. ¿Qué es una despolarización de una membrana? ¿Qué significa que una membrana se está despolarizando? ¿Que cambia su carga? No. ¿Cómo se despolariza una membrana de una célula? Cualquier célula. Se abre. ¿Eh? Se abre. Se abre. Se abre y ahora sí déjense venir todos. No, no se abre. ¿Qué quiere decir que una membrana se despolarizó?
que recibió ¿qué? Recibe una carga. Que recibió energía, no una carga. Bueno, si me hubieras dicho una carga eléctrica, te la compro. Que recibe energía. Un potencial de acción es energía. Nada más. Cuando una membrana se despolariza es pues que está recibiendo un potencial de acción y eso genera energía en esa membrana que va a viajar por toda la membrana de la celulita. Va a viajar. Esa energía sirve para abrir los canales dependientes de voltaje. Las membranas celulares tienen canales para sus iones. Tienen un canal específico para el sodio, tienen un canal específico para el potasio y un canal específico para el calcio. Los tres tienen canales dependientes de voltaje. Algunos son más, responden más rápido a una estimulación eléctrica que otros. Por ejemplo, los del calcio son más lentitos para responder y los más rápidos son los del sodio. Una vez que llega un potencial de acción a una membrana y se despolariza, lo primero que ocurre es la apertura de los canales de sodio sensibles al voltaje. ¿Qué va a generar esto? ¿Qué hay más adentro? ¿Sodio o potasio? Potasio. Potasio. Si se abren los canales de sodio, ¿qué va a pasar? ¿El sodio entra o sale? Entra. ¿Eh? Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, todavía no sale potasio. Entra sodio. Esta entrada de sodio, el potencial estaba negativo. Al momento de que el sodio, que es carga positiva, entra a la célula, automáticamente el exterior está perdiendo cargas positivas y el interior está ganando cargas positivas. Si uno estaba negativo y el otro más positivo, esto se va a invertir y va a hacer que el potencial de acción tenga una amplitud mayor, convirtiéndose ahora en un potencial de acción positivo. Porque está recibiendo cargas positivas en el interior de la célula. A través de esa membrana se están pasando cargas positivas y va a existir un desequilibrio en cargas. Esa es la despolarización, la fase 0. Automáticamente e inmediatamente que se lleva a cabo este proceso y que la célula está recibiendo sodio y está recibiendo carga positiva, ese impulso genera la apertura de los canales de potasio que también son dependientes y sensibles al voltaje para que la célula saque potasio, que es positivo, y así hacer otra vez o así tratar de mantener el equilibrio y que no haya más carga positiva dentro. Sale potasio, la mentada bomba sodio-potasio, sale potasio de la célula y entonces sí, empieza otra vez a disminuir ese potencial de acción y llega un momento en donde la carga es neutra. No hay carga. Llega un momento en el que la carga era tan positiva en el interior que al momento que sale potasio vuelve a aumentar la carga en el exterior y llega un momento en el que se iguala y ya no hay una diferencia. Llega a un estado neutro. Ahí es la fase 2, que es la fase de meseta. Cuando sale potasio de una membrana celular y genera que otra vez se empiecen a aumentar cargas en el exterior, a esto se le llama repolarización. La membrana trata de volver a estar en su estado de reposo. Otra vez está llegando a su equilibrio. En la fibra de Purkinje se llama repolarización transitoria, porque aquí va a intervenir un tercer canal y un tercer ion, que es el calcio. Cuando el sodio y el potasio ya se estuvieron regularizando y que ya llegó la fase de meseta, esto origina que se abran los canales de calcio,
que repito, son más lentitos para abrirse, son menos sensibles al voltaje, son dependientes de voltaje, pero son más lentos en apertura. Se abren los canales de calcio y ¿qué va a pasar con ese calcio? ¿Va a entrar o va a salir? ¿Dónde hay más calcio? ¿Dentro o fuera de una célula? Afuera. Afuera. Entonces, ese calcio, al momento de abrirse los canales de calcio, va a entrar calcio a la célula. Estoy en un miocito ahorita. ¿Ok? Estoy hablando de un miocito. Entra calcio a la célula y esto va a desequilibrar otra vez todo. El calcio es positivo. Entonces, otra vez me podría empezar a generar una carga o un aumento de carga positiva en el interior, pero esto se va a compensar con la salida de potasio otra vez del interior de la célula. Entonces va a salir potasio y esto va a originar que en el interior vuelva a regresar a un estado menos positivo que afuera. No quiere decir que ya esté negativo, quiere decir que ya va a estar más positivo hacia afuera. Entonces el estado dentro ya va a estar menor. Esta es la fase 3, ya es una repolarización. Cuando la membrana ya va a entrar en reposo, los canales ahora están a la inversa. Ahora hacen que salga, o más bien en este momento se activa continúa la bomba sodio-potasio, permite que haya salida de los iones que al principio entraron y el estado de la membrana vuelva a terminar en reposo, ya llegando otra vez a menos 80 o menos 85, como quieran decirle, en un estado ya de reposo donde ya el potencial de acción terminó, ya no hay actividad eléctrica en esa membrana, ya no hay más cargas positivas adentro, ya otra vez se normalizó. Esa es la fase 4, fase de reposo. ¿Qué va a pasar? Pues va a esperar a que llegue otro potencial de acción y vuelva a generar lo que ya generó. Que esto sucede entre 70 y 100 veces por minuto. O sea, cada latido está ocurriendo esto. Ahora responderé a la otra pregunta. Esto es eléctricamente, pero ¿quién hace que las miofibrillas de mi miocito se contraigan? ¿Quién hace que esa actina y esa miocina se activen y me lleguen a causar una contracción de mi músculo cardíaco? Es el calcio. Al momento de que está llegando calcio a la célula o de que está ingresando calcio, el calcio intracelular aumenta y aumenta por dos cuestiones. Una porque está ingresando calcio del exterior y otra porque los retículos sarcoplásmicos, o sea, los retículos endoplasmáticos de los músculos, estoy hablando ahorita de un músculo estriado, una de sus funciones es el depósito de calcio. Cuando entra calcio a la célula, esto activa, este potencial de acción activa que la membrana del retículo sarcoplásmico libere calcio, de tal manera que aumenta el calcio intracelular. El calcio activa a unas enzimas que son la troponina y la tropiomiosina, que son las que activan a la actina y a la miosina para que se puedan contraer. Estas hacen que la miofibrilla se contraiga. Esta es la acción del calcio en un músculo. Una vez que ese calcio logró su cometido, va a tener dos fines. Una, salirse a la fregada y otra, quedarse dentro. Pero ¿cómo se va a almacenar dentro de la célula? Pues regresando al retículo sarcoplásmico. El calcio se va a salir a través de este intercambio de calcio con sodio y
se va a almacenar en el retículo sarcoplásmico, de tal manera que dentro de la célula ya no va a haber calcio, por lo que esta actina y miosina van a relajarse otra vez y ya no va a haber contracción de esta miofibrilla o de este músculo. Ya está terminando el potencial porque ya está saliendo el sodio y ya está entrando potasio. Entonces esta célula ya va a entrar en reposo hasta esperar el siguiente potencial de acción. ¿Por qué las catecolaminas llegan a causar una contracción de un músculo? Bueno, porque en las células musculares existen receptores de catecolaminas, que es receptores adrenérgicos, beta 1 adrenérgico, que es el selectivo para el corazón. Al momento de que se une una catecolamina, esta catecolamina lo que genera es activación del AMP cíclico. Y esto genera que se active una despolarización de la membrana y que active a estos túbulos T, que se me ha olvidado decirles, que son los que permiten la entrada de calcio. Son los canales sensibles al voltaje de calcio, estos túbulos T. Por eso las catecolaminas nos pueden regular la contractibilidad cardíaca, no haciendo que haya más impulsos eléctricos, sino haciendo que haya más estimulación de entrada de calcio para que la miofibrilla se pueda contraer más frecuentemente. Esa es la acción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, principalmente adrenalina. Por eso un paciente que está en un paro cardíaco, tienes dos opciones. La estimulación directa con el RCP, por supuesto, o bien, si es una sistolia, quiere decir que no hay actividad eléctrica, ni para qué le des toques. Hay que estimular a que ese corazón se contraiga. Es por eso que damos o que administramos adrenalina, para que genere o se trate de generar un impulso en esta célula y el corazón empiece otra vez a latir. Una vez que se retomó un poco el latido cardíaco, ahora sí, dale toques para que se active el nódulo sinusal y siga otra vez latiendo. Eso es parte de la reanimación. Cuando el corazón sigue latiendo y late de forma irregular, por ejemplo, una taquicardia supraventricular o una fibrilación ventricular, pues lo único que tenemos que hacer es darle una carguita para que se regule ese impulso. O sea, es por eso hay que entender bien la fisiología cardíaca para poder comprender muchas situaciones que día a día tenemos que realizar como médicos. Así se lleva a cabo la contractibilidad cardíaca con el sistema eléctrico y con el propio calcio. Y tan. ¿Ya lo recordaron o todavía no lo recordaban? Y esto lo vimos presencial, ¿eh? No digan que no, me acuerdo perfectamente. Cuando por ahí me vigilaban muy seguido mis clases. Ahora soy el Cordi. Oh. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No hay preguntas de patologías todavía. Esto es de fisiología. Bueno, esto es lo básico que deben de saber. Lo importante de fisiología, no lo básico, esto es fisiología cardíaca. Y es muy importante, además de conocerla, porque pues si no sabemos esto, no vamos a entender una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Si no sabemos esto, tampoco vamos a entender un electrocardiograma. ¿En qué se relaciona el electrocardiograma con el corazón? ¿Qué evalúa un electrocardiograma? La actividad mecánica del corazón mediante los impulsos eléctricos. La actividad eléctrica del corazón, por eso se llama electrocardio del corazón y grama porque es un trazo lo que te genera. Pues se llama electrocardiograma. Y ahí está nuestro hermoso electrocardiograma. Se relaciona directamente con el sistema eléctrico de conducción. Sí, se relaciona directamente con él. Pero lo vemos la próxima clase. Estudien la relación que tiene
el electro con la fisiología. ¿Qué es onda? ¿Qué significa la onda P? ¿Cuándo? ¿Por qué la onda P y el segmento PR quieren decir o nos muestran las aurículas? O sea, todo eso. ¿Por qué se relaciona y cómo se relaciona el EKG con la fisiología cardíaca? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? ¿No? Bueno, no voy a perder mucho tiempo en electro. Eso es algo que en cardio deben de aprender. Solamente les voy a explicar lo básico del electrocardiograma. No les voy a enseñar ahorita a leer un electrocardiograma, porque eso lo tienen que aprender en cardio. Solo a relacionarlo de manera fisiopatológica con las distintas enfermedades. Entonces, primero vamos a hablar del electro normal en cuanto a los trazos, qué significa cada trazo, o sea, cada onda que nos traduce el sistema eléctrico, y así ya poder comenzar con las patologías y qué cambios hay en el electro en cada patología. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? 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 Bueno, nos vemos en la próxima clase. Estudien esto. No sé si cerré ya o ya se cerró. Bueno, yo no lo cierro, yo pongo nomás los días. El de insuficiencia cardíaca, y si sí, lo voy a abrir y lo vamos a ver el martes. Bueno, no. El día que tenemos clase, miércoles. Próximo miércoles. Ya me confundí yo también. Próximo miércoles. Vamos a ver. Sábado. No, el sábado vamos a ver esto. Ah, ok. Insuficiencia cardíaca va a ser el miércoles. Ok, para que ya le vayan dando una leída. ¿Sale? Bueno, bye. El sábado o el miércoles les doy la fecha del examen, porque ya mero son, ya ni me acordaba. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el sábado. Igualmente. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, Doc. Igual, bye.